sobre todo por la hora. Solo que tenía razón. Tarde o temprano me iba a quedar solo. En fin, solo llamaba para decirte que lo siento. Hola a todos, tiempo sin vernos. Siento que el video que les tengo preparado hoy es algo especial. Digo, se supone que esto iba a ser un video de Halloween, pero tuve unos pequeños retrasos y contratiempos y mejor decidí aplazarlo a Navidad. Aparte que quise poner antes la calidad del video sobre otra cosa, no quería entregar algo vacío y a medio hacer. Y bueno, aquí estamos. Y qué mejor que hablar de uno de los juegos más recientes de una de las sagas más famosas del terror actual, Five Nights at Freddy's. Y aprovechando que salió la segunda película, creo que es el momento adecuado para hacer este video. Pero antes de entrar de lleno con todo esto, primero le daré una pequeña introducción y contaré algo de su historia. Secret of the Mimic. Creado por Steel Gould y Scott Cawthon, comenzó su desarrollo el 6 de agosto del año 2024 bajo el nombre provisorio de Carnival. Estos detalles tendrán relevancia más tarde. Antes de su salida, o siquiera del conocimiento público de su existencia, ya había una especie de teasers en el juego FNAF Help Wanted 2. Estos teasers, en forma de panfletos o pósters bajo el nombre de una feria en el año 1970, llamada Fall Fest. También, en el mismo Help Wanted 2, en la sección de coleccionables, tuvimos el primer vistazo a Jackie y la botarga del tigre blanco. Muy poco tiempo después, tuvimos un pequeño teaser, y el 30 de agosto del mismo año 2024, tuvimos un evento de la PAX West por el aniversario 10 de FNAF, donde se mostraría una demo corta del juego. Se tuvieron muy pocos detalles hasta el día del primer tráiler. El 12 de febrero de 2025 salió el primer avance del juego, que no solo mostraba cinemáticas, sino también un vistazo del gameplay que nos permitió ver un poco las mecánicas y del entorno dentro del juego. Aparte de que por fin tuvimos un vistazo completo a los personajes que nos estarían acechando en esta nueva entrega. Y esto no fue lo más importante del avance, lo más importante fue la revelación de la fecha del juego, el 13 de junio de 2025. Pasó el tiempo, se nos mostraron más teasers a forma de promoción, y en un abrir y cerrar de ojos, llegamos a ese gran día. El día del estreno de Secret of the Mimic. Vaya, esa sí que fue una intro. Pero me gusta dar contexto de lo que digo. Lamentablemente, no podré acompañarlos más en este apartado del video. Les seré súper honesto, no soy el mejor para resumir cosas, pero conozco a alguien que sí. Sin más, los dejo con él. Homero, 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 Homero me divierte, me entretiene y me aconseja a través de sus temas. ¿Qué onda? Por obligación de favores me veo obligado a participar en esta gilipuertes. En fin, voy a contarles todo lo relacionado al resumen del gameplay del flipante juego de las pillueladas del mímico. Comenzamos el juego manejando una camioneta desde la perspectiva de Arnold, un trabajador de Fazbear Entertainment. No sabemos mucho sobre qué está sucediendo hasta que escuchamos una voz muy familiar. Dispatch, nuestro superior en la empresa, nos da nuestra tarea del día: ir a la fábrica de un asociado ahora desaparecido de Fazbear Entertainment, este siendo Edwin Morrey. Este personaje será importante más adelante. Según sabemos, estaba trabajando en tecnología para Fazbear y por su desaparición, nosotros somos quienes deben ir a recoger, o en otras palabras robar esta tecnología e ir a su antigua fábrica. Al inicio nuestro protagonista se niega, pero Dispatch nos amenaza con quitarnos la camioneta y digo, que es un hombre sin su nave. En fin, Arnaldo termina aceptando y aquí es donde comienza la verdadera historia, y sí, no voy a ser muy fiel a los nombres reales en el juego, es mi parte del video, así que hago lo que quiero.
Llegamos a la flipante fábrica de chuminadas de Eduardo Morrey, donde conocemos una mecánica para revisar correos hacia los trabajadores de la fábrica. Esto no es muy importante por ahora, pero lo será para el único atractivo que le ven los youtubers de teorías al juego, el lore. En fin, procedemos a entrar. Aquí nos recibe un pequeño show de bienvenida que al final termina teniendo un fallo, lo que nos permite entrar de lleno a la fábrica. Ya dentro del lugar tenemos que llegar a una oficina y tenemos que usar la habilidad principal de los jugadores de Overwatch para abrir la puerta, donde volveremos a oír a Dispatch, que nos dice que hay algo en el edificio moviéndose aparte de nosotros, y nos dice un dato que nos hubiera encantado saber antes de venir. Hey, you made it. I knew you would. No one doubted you for a second, and those who did are now out $20. Not that anyone here at Fazbear Entertainment was wagering if you would survive or not. I mean, how immoral would that be? But seriously, great job. Now that you're there, and it would be very difficult for you to turn back, I should probably level with you a little. We're still detecting movement in the building that you're in, and we have a little bit of an idea as to what it might be. Old Murray made some neat stuff over the years, and unfortunately it seems that one of his most creative inventions may have encountered some homicidal glitches in its programming. These things happen, and I'm sure it's nothing to worry about, but you should probably worry about it. He was working on an endoskeleton that can adapt to any costume or character, large or small, with the ability to take on the persona of the character it occupies. With the addition of the aforementioned homicidal tendencies, of course. We'll be working on some ideas on how to neutralize this rogue endoskeleton. But in the meantime, just try to be quiet, careful, and focused on the task at hand. It's a fucking mimic! Bro, help me, he's got a mouth on him. Oh my god. Hay una creación de Eduardo Morrey suelta en el lugar aparte de nosotros, un endoesqueleto con la tecnología más avanzada para poder meterse en trajes y actuar en el escenario, pero al parecer el robot tiene actitudes pelopúnticas y que debemos tener cuidado. Y aquí viene lo descojonante de este juego, no es como las anteriores entregas, sino que sigue el mismo patrón de tiempo que Security Breach, una sola noche donde las horas son las que cuentan y debes sobrevivir hasta las 6, así que el nombre de 5 noches con el tío Alfredo podemos llevarlo a tomar por saco, porque de aquí en adelante será una noche con el único personaje de FNAF que se representa una amenaza constante en el gameplay, a diferencia del gordo Bondiola, la novia de Deimos y el conejito de género abstracto. Después de nuestra conversación tan innecesariamente llena de lore como la participación de Vanessa en la peli de FNAF, salimos de la oficina y nos dirigimos a una reja que con nuestros brazos de Reed Richards desbloqueamos, y es aquí donde tenemos nuestro primer encuentro con el fenómeno que le da nombre a este juego, el famoso mímico que nos perseguirá hasta que crucemos una puerta que nos lleva a un pasillo con un elevador al que tenemos que subir. Al llegar a uno de los niveles superiores entramos a lo que parece ser una sala de fiestas con una enorme caja de regalos a la que le tenemos que dar cuerda y robarnos la palanca y... Olvidaba que este energúmeno fue el causante de uno de los memes actuales más famosos de FNAF. En fin, entramos a otra oficina donde nos encontramos a un tramoya de 31 minutos que en cuestión de segundos es asesinado por Juan Manuel el payaso, que viene en busca de venganza por robarle la palanca de su caja. Aquí comenzamos una persecución interactiva, ya que en el camino, a la par de evitar que Juan Manuel nos toque el chilito, tenemos que ir abriendo puertas hasta que llegamos al final y ejecutamos a el payasín de la forma más poppy playtime posible. Volvemos a aparecer en la oficina, donde Dispatch nos estaba esperando con un nuevo mensaje explicando la historia de Mimic y cómo este último fue creado para entretener e imitar personajes, pero al parecer fue expuesto a mucho gore y funk y comenzó a tener actitudes edgys. Después de que nos vomitaran 2 minutos de lore bien implementado en el juego sin necesidad de cinemáticas, secretos o pistas crípticas, cómete esa Security Breach. Dispatch nos da la nueva misión de arreglar el show de bienvenida del inicio y de ahí proceder al vestíbulo principal de la fábrica. Aquí nos recibe la voz de Eduardito, que por ahora no será importante de momento. En esta zona nos encontramos con un elevador averiado que la versión antigua y femenina de Helpy nos ayudará a arreglar al mero estilo de cuando actualizamos a Glamrock Alfredo con las piezas de sus amiguines en Security Breach.
Aquí aparte de estar arreglando el elevador tenemos que evitar al Mimic en traje de furro, y esto es algo que no mencioné antes pero que acá se nota mucho más, la inteligencia artificial de Mimic en el juego está mucho mejor hecho que en anteriores juegos de FNAF de Steel Wool, aparte de que implementa dos mecánicas que le dan un extra a la experiencia jugable, como poder distraer o atraer a algún punto a Joaquín el Mimo, con uno de estos ratones de cuerda o con estos carteles con sonido que muchos creían que iba a ser una calca de Poppy Playtime. Aparte el juego también incluye la habilidad de poder esconderte en lo que a lo vendían de Ink Machine, lo que le agrega un temor y emoción constante ya que, si el flipante mímico te ve aunque sea de reojo metiéndote en uno de estos, puedes dar tu partida como concluida. Al terminar esta zona y reparar con éxito el elevador, tenemos que volver al ascensor de donde llegamos para ir a la siguiente zona del juego, esta siendo el showroom de Big Top, o el viejo del sombrerón para los amigos. Aquí tendremos que hacer un puzzle que en mi experiencia en PC es insufrible, pero eso es algo más personal y como dirían los niñatos Skillisu, después de encender las luces del lugar, el viejo del sombrerón nos deja entrar en su carpa donde aquí tendremos que jugar los 3 juegos de feria que hay, 2 de tiro al blanco y uno de tirarle los dientes a Joaquín el payaso. Esta zona es como aquella de Batín pero con verdadera jugabilidad, aunque se me olvidó comentar que entre cada minijuego de estos, tenemos que volver a hacer otra vez ese puzzle de los tubos insufrible, pero ahora en una carrera contrarreloj, donde tienes que ser preciso con los movimientos, si es que no te quieres comer un alto susto del cascanueces de Temu. Al finalizar los 3 juegos tenemos que girar la ruleta de ayudantín y subimos a un balcón en donde nos percatamos que Sombrero Grande se nos fugó a quién sabe dónde. Aquí tenemos que hacer un puzzle para abrir una puerta con un código. Esta puerta nos lleva a una nueva máquina para nuestra llave de permisos de la fábrica. Después de hacer esto, tenemos que ir a la azotea del lugar donde nos reencontramos con Music Man del año del caldo. Aquí comenzaremos con otra persecución interactiva que he de decir es de las mejores del juego junto con la que viene más adelante. En fin, que después de escapar de Big Top y que este se destruyera en una caída de la que lógicamente sobrevivimos, volvemos a la oficina del inicio y como ya se imaginarán, el despachador nos da nuestra siguiente misión, que ahora es llegar al teatro de demostraciones. Y aquí es donde viene mi parte favorita del juego ya que tendremos que armar un traje Springlock como si fuera una especie de build a figure, esto a la par de tener que ocultarnos de Mimic que va a estar cambiando de disfraces cada que el subnormal tenga oportunidad. En toda esta zona es donde el juego brilla en su totalidad ya que mientras tenemos en mano las piezas del traje Springlock no podremos correr ni escondernos, lo que nos deja vulnerables, cosa que nos remite a la sensación del antiguo FNAF. Al juntar 5 piezas y activar el traje debemos meternos en él, y esta va a ser la primera vez en todos los juegos de FNAF oficiales donde por fin conocemos el interior y cómo es estar en uno de estos famosos cachivaches. Ponernos el traje nos permite entrar a unos elevadores especiales para animatrónicos. En este caso, este ascensor nos lleva a una planta baja donde tenemos que hacer otro puzzle de estas polladas de los tubos. Acá tendremos otro encuentro con Joaquín el Mimo con otro de sus disfraces, y este es un detalle que me encanta. A la hora de que te cruzas con Mimic mientras estás con el traje puesto, él tiene 2 interacciones, la primera siendo que te saludará y la segunda que se te quedará mirando por un momento de forma curiosa. Este tipo de cosas son las que le dan alma a este juego. Terminando el puzzle activará otro elevador que nos llevará a una sala casi en ruinas donde la habilidad del traje Springlock entra en juego, ya que este último cuenta con un cañón de pelotas que podemos lanzar al apretar clic izquierdo. Esto nos ayudará a tirar unos objetivos como si de tiro al blanco se tratase. En este lugar tendremos que hacer bajar un puente para, como adivinarán, activar otro ascensor de animatrónicos. Este nos llevará a una de las zonas más estúpidamente tediosas de todo el juego y que lo alarga de manera innecesaria, y a la hora de rejugarlo esto se nota mucho más, ya que nos atrapa en una cinemática interactiva de 7 minutos que no nos podremos saltar, en la que tendremos que saber usar la misma mecánica del cañón de pelotas para que la cinemática siga avanzando, así que ni pienses en dejar el juego a AFK porque vas a comerte un gemido de burra de parte de una jodida marioneta al hacer esto. Ni siquiera me molestaré en comentar la historia de esta zona, ya que como dije a la larga se vuelve tediosa y no aporta realmente nada a la jugabilidad, y de hecho le quita seriedad al añadir un salto susto de parte de las marionetas del show. Toda esta excusa de nivel jugable acaba cuando el escenario y el balcón desde el que estamos colapsan.
Despertamos en un lugar en este momento desconocido donde nos despierta la prima guanajuatense de Circus Baby que aquí funge el papel de una enfermera de animatrónicos. Esta aparte de decirnos que no es la primera vez que el traje en el que estamos ha ido a ese lugar, también descubrimos cómo es que los trajes que han sufrido fallas Spriblock con individuos adentro son limpiados. Aquí nos vemos forzados a salir del traje y explorar la sala médica alias reparaciones de la fábrica. Se nos hace la presentación de la enfermera Dolly, pero le diré Dolores. Después de eso tendremos que abrir una puerta con unos engranajes que están desperdigados en esta especie de laberinto, donde debemos evitar que Dolores nos dé una hostia a nivel Ignited Bomb de las aventuras del Disfrute Creación. Al abrir la puerta se desbloquea una nueva zona y nos percatamos de que Dolores dejó el rail en el que estaba, pero preferimos no darle importancia. Aunque pocos segundos después nos la encontramos ya siendo controlada por Joaquín Pollas Mímicas, quien nos empezará a perseguir y ahora tenemos una nueva misión, la gran e importante tarea de tirar la basura del lugar, aunque nos sirve de algo ya que mientras hacemos esto, nos encontramos con otra estación para actualizar con un nuevo permiso nuestro cachivache para abrir puertas. Al terminar de tirar todos los cubos de basura en el incinerador, se abrirá una puerta que nos lleva a otro subnivel de la fábrica y no puede ser. Acabo de percatarme que esta fábrica sufre el síndrome del infierno delante, al igual que el juego de Bendinacio y su gran máquina de líquido para escribir, y poco hora de jugar, lugares con miles de subniveles que empeoran cada vez más en dificultad, pero bueno, les daré el beneficio de la duda ya que hacer un concepto diferente al de una fábrica infinita es difícil de crear en un contexto de terror. Al lugar al que accedemos es la sala del incinerador al más puro estilo de Toy Story 3, donde tenemos que hacer que Juan Manuel imitador travestido caiga al fuego. Cuando lo logremos tendremos que traicionarlo y dejarlo encerrado en el Soniverso por 1000 años. Después de esto caminaremos a unos ductos que nos hará llegar a un ascensor que nos llevará a la jodida mejor persecución en todo el juego, y esto lo digo en serio. La banda sonora en toda esta zona es más que asombrosa, no dudo al decir que Leon Riskin ha sido uno de los mejores aciertos que ha tenido esta franquicia desde la inclusión de su trabajo en Sister Location. El añadido de poner un órgano en esta parte del soundtrack es más que excelsa y le añade un aire que nunca pensé ver en FNAF, lo que le suma muchos puntos y hace ver toda esta persecución de una manera casi cinematográfica. Hablando del apartado visual y jugable tampoco se queda corto, aquí nuestra antagonista será la enfermera Dolly con un aspecto derretido por lo que le hicimos unos minutos antes. Su presentación en pantalla es algo que me quedo corto al decirlo, es de lo mejor que nos ha traído FNAF y Steel Wool. El ver cómo Dolly comienza poco a poco a escapar de un destino del que pensamos que no iba a volver, hace que ahora sí nos tomemos más en serio a su personaje. En todo este recorrido tendremos que esquivar cajas y barriles mientras cintas transportadoras nos llevan, a la par que Dolly hace lo posible por alcanzarnos. Esto culmina al meternos en uno de los ductos al lado de una de estas mismas cintas transportadoras. Toda esta escena jugable es simplemente buena y realmente me sorprendió al jugarla por primera vez, ya que no se extiende de más y su antagonista de verdad logra transmitirte ese peligro. No es como que las anteriores persecuciones no lo hicieran bien, solo que tenemos a Joaquín Payaso y a un cascanueces, contra una amalgama de fuego y metal hirviendo que te está buscando por algo que tú le hiciste. En fin, después de tremenda obra de arte, tendremos que volver a usar la habilidad main de los fans de Marvel Rivals para entrar a la continuación de lo que vimos en la persecución. Aquí vamos a tener que llegar a un elevador sin alertar a Dolores alias Miguel imitador con traje de mujer, y aquí una mecánica que se me olvidó mencionar, ya que Mimi también reacciona al sonido dentro del juego, como los carteles con música que mencioné antes y cadenas que están colgadas del techo. Esto último será crucial en esta zona ya que no tenemos donde escondernos y la mayoría del tiempo tendremos que permanecer agachados o fuera del campo visual de Mauricio. Cuando lleguemos y nos subamos al elevador se nos descompondrá a medio camino y aquí entra en juego un personaje que mencioné antes con otro nombre, esta siendo Fiona, o la Helpit femenina, una trabajadora de la fábrica que por medio de un audio pregrabado nos ayudará a arreglar el ascensor. Acá tengo un consejo y este es aprenderse de memoria todo el procedimiento para más adelante. Cuando logremos reparar el ascensor con éxito, seguirá su camino hasta que la zampabollos de Dolores nos cae desde quién sabe dónde y el elevador se vuelve a averiar, y aquí la razón de mi anterior consejo ya que, si no lo haces rápido te puedo asegurar que te vas a comer un saltogrito. Al finalizar la reparación Dolores quedará aplastada, pero Mauricio logra salir de dentro de ella antes de esto. Eso sonó mal ahora que lo pienso.
El ascensor nos llevará a la zona inicial de siempre, donde tendremos que ir a la oficina para volver a oír un nuevo mensaje de dispatch, que nos da nuestra última misión, llegar a la oficina administrativa de Eduardito Morrey. Deberemos llegar ahí pasando por el almacén, donde nos encontraremos con lo que pensé que nunca vería. Esto no es una queja en realidad, solo que no me esperaba ver más que referencias vagas a personajes de Freddy Fazbotellas y sus amiguitos. En realidad es super guay ver lo que en la ficción del juego es un concepto antiguo de uno de los personajes emblema de la franquicia. Honestamente esperaba que cualquier personaje apareciera de esta forma menos la polla con babero. En fin, que tendremos que evitarla, mientras de fondo escuchamos una canción de la que tarde o temprano nos vamos a cansar de escuchar, mientras la pájara Peggy nos está persiguiendo. La misión acá es encontrar las piezas de otro de estos puzzles, para activar una puerta que nos llevará a otra zona del almacén, y aquí tendremos que hacer esta especie de minijuego, donde tenemos que hacer un puente con estas estructuras, para poder llegar al otro lado. Es un puzzle divertido y algo entretenido. Claro, cuando se hace una vez, pero aquí radica uno de los problemas más grandes del gameplay, y es la poca creatividad con los tan llamados puzzles, que en realidad solo son una papiroflexia visual para alargar el juego de manera innecesaria, ya que después de completar el primer puente, tenemos que volver a hacer la misma subnormalidad, pero ahora del otro lado. Esto se hubiera evitado fácilmente si en el primer puzzle de puente se hubieran conectado las zonas más importantes de punto X a punto Y, en vez de extender sin razón alguna la experiencia. Cuando jugué esta zona por primera vez, me sentí como un completo gilipollas, porque pensé que yo conecté mal las cosas y me dio más trabajo. Eso pensé hasta que comencé a ver gameplays, y fue cuando empecé a ver la deficiencia de muchos de estos puzzles / excusas, que bien pudieron ser mejor resueltas o eliminadas, pero recuerdo que este juego fue creado por los mismos que hicieron un Walking Simulator disfrazado de Mascot Horror. Al finalizar nuestro segundo puente llegamos a la ala de administración y nos recibe el tigre Toño Albino con un intento de salto susto. Al entrar de lleno al ala de administración nos encontraremos con una de estas polladas que lleva la pájara en los demás juegos, pero aquí tendrá más relevancia en las mecánicas, ya que si nos acercamos demasiado este saltará y hará un ruidito de los cojones que alertará a la novia de Deimos. Honestamente, al jugar y rejugar esta parte sigue siendo igual de infumable, y espero que esto no sea parte de mi skill issue, pero toda esta zona es equiparable a jugar contra un usuario de ballesta en Clash Royale. En cada esquina hay uno de estos fantoches que si por un error te acercas demasiado, que te lo aseguro lo harás, puedes irte preparando para volver a jugar esta zona hasta que llegues a unas escaleras que te llevan a las oficinas principales. Pero aquí está otra de las falencias de este juego, y sobre todo esta zona en general, ya que no tienes nada claro sobre qué hacer en realidad. En mi primera run del juego pensaba que los correos que se recopilaban eran las pistas para abrir una puerta que te llevaría a las oficinas, para al final darme cuenta que estos códigos en los correos eran solo para abrir una puerta con un coleccionable, y que a donde debía llegar era a las escaleras. En fin, no me puedo quejar mucho del tema de los coleccionables, por lo que mencionaré más tarde, ya que este es uno de los puntos más fuertes del juego. Al llegar a las oficinas principales de la fábrica, nos encontraremos con otra Hellpit femenina, que no es relevante, pero me gustaría mencionar algo que apenas descubrí, ya que con los permisos de tu cachivache, puedes desbloquear más audios, y bueno, en el gameplay poco o nada importa, pero supongo que a los youtubers que se enfocan en el infame lorecito de la saga sí les importará. En este lugar tendremos que pasar a través de unos ductos que nos llevarán a otra zona de actualización de permisos para así por fin completar todos. Esto nos dará acceso a la oficina de Eduardito Joyce al Mimic Morrey. Dentro de la oficina tendremos que acceder a una zona de vigilancia donde por fin completaremos la misión por la que vinimos desde un inicio, los planos de Memin. Cuando los obtengamos tendremos que volver a la oficina del inicio. Para esto usaremos otra ruta muy diferente a la que usamos antes, ya que pasaremos por una de las zonas con una de las ideas más desperdiciadas de la franquicia. Al activar una palanca entramos en una sala oscura donde lo único que podemos ver con facilidad es aquel tigre albino que nos ha estado acechando. Aquí las mecánicas son sencillas, no debes quedarte mucho tiempo en las zonas oscuras, ya que esto hará que tu partida termine con un salto susto. El objetivo es fácil en esta primera parte, debes llegar al extremo de la sala donde te encontrarás con una aparente almohada de estrella, y aquí deberás aplicar tu experiencia en un Walking Simulator, ya que esto de las estrellas es un procedimiento que debemos hacer 2 veces más para llegar al otro extremo de la sala y activar otro de estos pedestales para abrir una puerta.
Honestamente esta zona pudo haber sido mejor ejecutada, ya que sufre del mismo problema del que me he quejado antes y esto es la sobreexpansión de niveles. Toda esta zona usa un concepto bastante bueno, que es el terror a la oscuridad y a lo desconocido. Este nivel bien pudo solo haber tenido una o dos de estas polladas de las estrellas y quedar en lo alto, pero el nivel no solo peca de tener más relleno que los últimos arcos de One Piece, sino que también es una feria de saltos sustos del gato albino en forma de alucinación, que a la larga terminan siendo molestos y que si solo se hubieran usado al inicio estos tendrían un mayor efecto en vez de solo insensibilizarte a estos. Al terminar esta zona nos acercamos a la última parte de nuestra aventura en la calle de la Piruleta, a no ser que... Por un momento olvidé que estaba hablando de la saga de videojuegos que expandió la idea de los finales alternos desde su tercera entrega. Claro que con el tiempo este concepto fue refinado y mejor ejecutado con cada entrega y sí, voy a aplaudirle esta vez a Security Breach por el gran acierto de no hacernos dar piruetas para desbloquear el final donde Glamrock Chica se revela como Black Goku y se barre el Shingeki verso. En fin, como mi última aportación a este video, procederé a narrar los 3 finales que nos brinda esta entrega. Cabe recalcar que estos 3 finales empiezan desde donde lo dejamos, cuando llegamos a la oficina de siempre, solo que en uno de estos finales es donde debemos hacer un extra que de hecho se desbloquea después de completar el juego por primera vez con cualquiera de los 2 finales que estaré a punto de narrar. Ya en la oficina Dispatch nos pide los planos de Guillermo el Imitador. Al dárselos se abre una compuerta que nos lleva a nuestra hermosa camioneta a la que entramos y nos fugamos en esta aventura llamada Arnaldo y la fábrica de mimilates. Ah, que no, al parecer Dispatch perdió comunicación con nosotros desde que entramos a la fábrica y que el que nos hablaba y a quien le dimos los planos fue a Mauricio, que se nos coló en la nave y nos da la chapa de que el Snyderverse no está muerto para después proceder a descontarnos de una hostia. En este final, a diferencia del anterior, debemos negarnos a darle los planos y activar un protocolo al que antes no podíamos acceder, este siendo el Parachute.exe, sí, como el erizo azul de ojos rojos con sangre hiperrealista. En fin, que al desplegar este protocolo, nos fugamos por unos ductos que nos llevan al show de bienvenida del inicio. Aquí tendremos que bajar e ir al círculo en el centro, que al activar una palanca nos llevará al sótano del lugar, pero antes de eso tendremos otro round contra Withered Abraham Lincoln, en el que tendremos que activar palancas cada vez que el elevador se detenga. Al acabar esto y llegar al último nivel del lugar, nos encontramos con uno de los cameos más esperados desde el Spider-Verse en No Way Home, más esperado que el Batman de Keaton en The Flash y más esperado que la escena de Kang Dynasty donde Scotland le dice a la ballena que distraiga a Kang, este cameo siendo nada más y nada menos que los animatrónicos del primer juego a medio terminar y una cabeza gigante de Alfredo Písame los huevos. Aquí haré un pequeño paréntesis para preguntar a la audiencia conocedora de estas polladas algo, y esto es: si se supone que esta es la pizzería del primer juego, ¿por qué está bajo tierra? En serio me gustaría tener una respuesta coherente, ya que muchos van a venir con sus explicaciones de que si pitos y que si flautas, de que Horacio Emili y Guillermo Aztón copiaron los diseños de todo hasta de la pollada de lugar este para convertirlo en una pizzería, porque claro, se les hizo súper buena idea hacer un lugar para niños, donde hay 2 jodidos pasillos que te llevan a la oficina de seguridad del lugar, ya que o eran muy subnormales o ese día tenían arroz con mango en el cerebro. Al entrar a esta zona por completo, tendremos que activar las luces del lugar, que a la par activarán al mímico con un traje hecho en base de los prototipos de los animatrónicos de FNAF 1, y en serio que aquí le debo dar méritos a los artistas que trabajaron en esta entrega, ya que nos entregaron una mejor representación de una amalgama de animatrónicos que la que hicieron en Bugueado Bridge. Al despertar al M2, o el Amalgamimig para los panas, este tendrá las mismas mecánicas que los anteriores trajes a los que nos hemos enfrentado, solo que este será más agresivo ya que como tal solo es Mimic con un poco de chatarra pegada a los lados. Nuestra misión es sencilla, encontrar trajes Springlock para usarlos y poner cada uno de estos en estas luces rojas que hay por estos pasillos, estos trajes siendo Bot, un perro animatrónico, un viejo prototipo de Monty y la cereza del pastel para los fans de la franquicia, Sprig Bomb y Fredbear, claro, estos siendo prototipos así que no se emocionen de más. Al completar nuestra tarea, entramos a la habitación al final de los pasillos, donde conocemos a Fiona o al menos a una versión digital de ella. Sí, como GLaDOS de Portal, Fiona nos dice que M2 o Memito el imitador, está descompuesto y que debemos ayudarla a arreglarlo, aparte de decirnos que si vemos a Edwin le digamos que ella aún lo ama.
Al apagarse Fiona nos da acceso a la Edwin Mansión, donde tendremos que hacer un puzzle que no entendí al inicio por mi gilipollez hasta que vi un tutorial de YouTube. El puzzle consiste en encontrar unos carretes de película que deberemos reproducir y que al final de cada uno de estos hay un número. Estos números debemos ponerlos en un orden que se nos da en una foto de feliz cumpleaños, ya que cada uno de estos carretes tienen un color y estos deben cuadrar con los de la foto, en fin, una chuminada. Al completar esto último, entramos a la verdadera oficina de Murray, donde ya en su verdadera forma comenzaremos una persecución contra Memin, una persecución que sigue el ritmo de las anteriores, pero con más tonos de acción que de terror. Todo esto termina cuando nos subimos a la camioneta y de alguna manera Manuelito, haciendo de los poderes de carrerín, nos alcanza y nos deja moribundos, no sin antes llevarse sus planos para hacer quién sabe qué con ellos, tal vez hacer a una señora Mimico o algo así por el estilo. Pequeño y último paréntesis de mi parte en este video, ya que para acceder a este final debemos tener todos los coleccionables del juego más uno extra que te dan al terminar por primera vez el juego, y no solo es tener todos estos cachivaches completos, sino también hacer una especie de minijuego que honestamente me da una lata tremenda narrar, ya que para empezar tuve que ver un tutorial. Al terminar todo lo que conté antes, tenemos que hacer lo mismo de llegar a la mansión de Edwin, pero con el cambio de que debemos acceder a una puerta que antes no estaba disponible. En esta nueva habitación nos encontramos varios de estos reproductores de cassettes que debemos llenar pues con cassettes. En fin, que al terminar esto se abre un conducto de ventilación, pero antes de entrar les recomiendo sacar de la máquina de coleccionables el peluche del tigre blanco. Digo esto si es que no quieres hacer un viaje doble. Al entrar a una habitación bastante familiar por medio de los ductos, tenemos que poner en una especie de pedestal al peluche, y aquí tendremos uno de los mejores puzzles del juego entero, ya que de fondo estaremos escuchando la voz de Edwin, contando una historia para dormir, y aquí entra en juego nuestra capacidad visual, ya que en la habitación hay un póster con 4 animales y un color que los relaciona. Estos mismos animales aparecen en los botones que tenemos que presionar para continuar la historia para dormir. Cuando esta termina, Mimic vuelve a su forma y programación base, la cual es nada más y nada menos que imitar al difunto hijo de Edwin Murray, David. Y sí, sé que no hablé de la parte con la luna, pero para llegar ahí es hacer 1000 piruetas para entrar a una habitación y llegar a un elevador y hacer otra vez la subnormalidad de las estrellas, con la única diferencia de que ahora nos persigue una galleta con luces que canta y que además poco o nada aporta a la narrativa. En fin, este fue el resumen del gameplay de Secret of the Mimic. Pero yo aún sigo preguntándome, ¿cuál es el secreto del mímico? Creo que yo puedo responder esa pregunta. Antes de comenzar con este último apartado, me gustaría agradecer a mi amigo Vivian por su participación en este video. Dejaré sus redes en la descripción para que vayan a seguirlo. La historia de FNAF. Para algunos, la historia con más profundidad y mejor escrita de los videojuegos, y para otros, un dolor de cabeza hecho a base de teorías. Estés en el lado que estés, una cosa es clara, y esto es el cómo esta entrega expande la narrativa que hemos construido desde 2014. Aparte, que esta ha sido la primera entrega que nos ha dado una historia con un inicio y un final, que pese que haya varios finales, todos nos llevan a un mismo camino. Nuestra historia comienza con Edwin Murray, un ingeniero e inventor que heredó la fábrica de su padre, Murray's Custom Manor, una compañía dedicada a crear trajes mecánicos y prototipos animatrónicos, estos para distintas empresas, entre ellas Fazbear Entertainment. Su esposa, Fiona Murray, había muerto recientemente en el incendio del Fall Fest, un evento relacionado con el trabajo de Edwin. Este evento lo destrozó por completo. En medio del duelo, encontró su único motivo para seguir viviendo, este siendo su hijo, David Murray. Y en un intento desesperado por llenar el vacío que la tragedia había dejado, Edwin hizo lo impensable. Construyó una máquina capaz de imitar, aprender y observar, para comportarse como los demás. Y así fue como nació The Mimic. Al inicio, Mimic solo debía ser un compañero para David, un reemplazo del vacío que la muerte de Fiona había dejado, un amigo mecánico que jugara con él, que repitiera sus movimientos y palabras, y que le ayudara a sobrellevar la pérdida. Solo que un día, mientras Edwin trabajaba hasta tarde, ocurrió otro accidente. Las circunstancias no son del todo claras.
Los archivos de voz y las notas dispersas solo dan fragmentos. Pero algo salió terriblemente mal, y David falleció. Edwin, devastado, culpó a su creación, la cual había estado presente todo el tiempo. En un arrebato de furia y culpa destruyó parcialmente a Mimic y selló el primer taller para siempre. Mimic, al ser creado para imitar, absorbió toda la ira de Edwin, y esto lo transformó. Tal vez no de manera superficial, pero sí en su interior. Edwin, devastado, perdió todo rumbo y sentido, gracias a la pérdida de su familia. Todo este duelo causó que cerrara temporalmente la fábrica y abandonara todos sus proyectos pendientes, entre ellos unos prototipos para Fazbear. Poco tiempo después, ocurriría una pequeña explosión en la mansión de Edwin, donde este último quedaría muy malherido, y le pediría ayuda a su creación en un intento desesperado por sobrevivir, pero Mimic, cansado de que Edwin desquitara todo su odio contra él, ahora lo dejaría solo. Años después, la empresa, Fazbear Entertainment, envió un técnico llamado Arnold a recuperar la tecnología en la que Murray estaba trabajando antes de morir, o bajo las palabras de Fazbear, desaparecer. Durante su estancia en la fábrica, Arnold encuentra registros de voz, diarios y mensajes que poco a poco reconstruyen la historia de los Murray, mientras es perseguido por las figuras animatrónicas de Jackie, Big Top y Nurse Dolly. Al final, todas son apariencias del mismo ente, Mimic, que ahora imita lo que más teme, lo que más odia y lo que más desea. Con el paso de la noche, Arnold descubre que las órdenes que recibe por radio no provienen de su supervisor, sino de una inteligencia artificial llamada F10N4, creada por Edwin para preservar la personalidad de su esposa fallecida. Fiona Digital, atrapada en un ciclo de culpa, intenta proteger lo que queda del legado de Murray, aunque eso signifique manipular a quienes se acercan. El jugador se ve entonces atrapado entre dos conciencias, una máquina que imita para sobrevivir y otra que busca revivir lo que ya está muerto. En sus diferentes finales, Secret of the Mimic no nos da respuestas claras, sino reflejos de lo mismo, la obsesión humana por reemplazar la pérdida, por darle vida a lo inanimado, y cómo esta búsqueda termina repitiendo los mismos errores una y otra vez. Y así, este círculo se cierra. Edwin quiso darle a su hijo un amigo, y en su intento dio vida a la máquina que más tarde se convertiría en el origen de una cadena interminable de tragedias, que décadas después seguirían resonando en los pasillos de Fazbear Entertainment. Y creo que al final, el secreto de Mimic no son los amigos que hicimos en el camino, más bien su secreto es que no siempre fue la máquina asesina que vemos en todo el juego, sino que en el pasado fue algo más que eso. Fue un amigo, una madre y al final, un hijo. ¡Wow! Eso sí que fue un gran viaje. Realmente este juego me sorprendió de inicio a fin, no solo por sus novedosas mecánicas, su gran apartado visual o su excelsa banda sonora. Y creo que esta es la primera vez que digo esto sobre un juego de FNAF, pero su historia es la mejor que se ha visto en un juego de la franquicia. La historia de una familia marcada por la tragedia y cómo esta última repercute en el futuro es algo que desde que salió el juego he aplaudido, ya que no necesitamos al 100% de teorías, libros o material adicional, ya que en sí, Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic es nada más y nada menos que un juego completo en todo aspecto. En fin, bajo mi opinión personal, me gustaría darle a este juego una calificación de 9 sobre 10. Creo que las quejas que mi amigo Vivian tiene sobre los puzzles son más que acertadas, y hasta eso son lo único deficiente del juego entero. Ojalá en las siguientes entregas de la franquicia esta calidad se siga manteniendo o hasta aumentando. En fin, por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Tengan muy felices fiestas, un excelente inicio de año y sobre todo, un excelente día. Bye bye.